Para el ex registrador de la provincia de la Altagracia, estas cancelaciones son un atentado a la independencia de los registradores, pues podría condicionar su capacidad para tomar decisiones basadas en el derecho y no en las presiones de quienes tienen el poder para desvincularlos del Poder Judicial. Yo, en el caso como registrador de título de higüey, yo le dirigí una comunicación al Consejo del Poder Judicial para que me digan el motivo de mi vinculación, porque se decía por conveniencia institucional. Y la respuesta es la misma, que el Consejo del Poder Judicial puede cancelar a un registrador o a un empleado cuando a ellos lo consideren sin ningún tipo de explicación. Entonces, una desvinculación hoy en día le hace daño a una persona, porque se puede entender que alguna falta grave cometió y que se decidió a desvincularlo. Entonces, en ese sentido, eso le hace daño incluso a esa función calificadora del registrador, porque al tener temor de que en cualquier momento lo pueden cancelar, también puede acceder a coger expedientes porque le diga un superior. El temor que expresa el ex registrador de higüey no parece descabellado, especialmente si analizamos un caso como el del abogado agrimensor Gersi Mateo Medina, quien tenía el código de empleado del Poder Judicial 16520. Tuvimos acceso a la carta de renuncia que entregó este abogado ante el Consejo del Poder Judicial en fecha 28 de septiembre del 2020, cuando desempeñaba el cargo de inspector judicial, adscrito a la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial. En ella denuncia supuestas irregularidades que, según el documento, le obligaron a apartarse de sus funciones. Gersi Mateo Medina explica en su carta de renuncia que en varias investigaciones que adelantaba sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la jurisdicción inmobiliaria, su labor fue imposibilitada y torpedeada, por lo que afirma que fue una serie de eventos que se inclinaban a actos de corrupción administrativa. Gersi Mateo Medina, quien se desempeñó en al menos 7 cargos desde su ingreso al Poder Judicial el día 1 de mayo del 2013, narra, por ejemplo, el caso de la investigación extraordinaria identificada con el número AE-DRMC0196, que según él explica podría comprometer la responsabilidad disciplinaria del director nacional de mensura catastral Ridomil Alejandro Rojas Ferreira. Se trata de una investigación por la aprobación de manera presuntamente irregular de los trabajos de deslinde, subdivisión y eliminación de una parcela que consta en el expediente de mensura que termina en el número 1119, pero sobre la cual ya existía un proceso de deslinde anterior, según denunció el abogado del Estado Gedeón Platón. En relación a este caso, según la denuncia del ahora ex inspector del Poder Judicial en su renuncia, el mismo solicitó mediante oficio a través del mismo inspector general del Consejo del Poder Judicial el historial catastral de esta parcela y le pidió al director nacional de mensura catastral, el señor Rojas Ferreira, como responsable del área, todas las trazas dejadas en los sistemas de mensura para la aprobación del expediente. Es decir, como inspector judicial y según deja por escrito en su carta de renuncia Mateo Medina, en la investigación iniciada tras la denuncia del abogado del Estado, Gedeón Platón, él requirió los datos del usuario en el sistema de consulta de la jurisdicción inmobiliaria, el sistema para el control de recepción y entrega de expedientes de mensura, el sistema cartográfico y parcelario y la plantilla base utilizada para la generación de oficios de mensura al momento de la aprobación del expediente. Según describe en su carta, la respuesta recibida omitió datos tan relevantes como el nombre del supervisor que asignó el expediente, el nombre del técnico revisor que lo aprobó y el operador GIS que controló dicho expediente. No fue sino hasta que la Inspectoría del Poder Judicial le exige mediante el oficio 11519, el director nacional de mensura catastral, el 23 de agosto de ese mismo año, que remita los datos de los funcionarios involucrados en la aprobación de dicho expediente. Según la carta de renuncia de Mateo Medina, la respuesta que envió el director nacional de mensura catastral explicaba el por qué había omitido tan importantes datos, y es que el funcionario que aprobó el denunciado expediente fue el propio Ridomil Alejandro Rojas Ferreira. Pese a esa revelación, que según el denunciante mostraba la actualización irregular del actual director nacional de mensura catastral sobre una parcela propiedad del Estado,
El Consejo del Poder Judicial no le permitió al entonces inspector del Poder Judicial que pudiera entrevistar a Ridomil Rojas para que explicara el por qué aprobó el deslinde, subdivisión y eliminación de una parcela de propiedad del Estado que ya había sido objeto de tales procedimientos. Y como este caso, la carta de renuncia del ex inspector judicial Mateo Medina presenta otras 3 denuncias más, en las que detalla presuntos casos de encubrimiento, de irregularidades, fallas y vicios en investigaciones de la Inspectoría del Poder Judicial, conflicto de intereses en funcionarios de la jurisdicción inmobiliaria y fallas de disciplina que, según su carta, no fueron atendidas por el Consejo del Poder Judicial. Y a esa persona no lo llamaron para cuestionarlo con lo que escribió en esa renuncia que él hizo, que la hizo muy responsable. Que sea verdad o mentira, no, la investigación había que hacerla. Pero las denuncias por el manejo de la jurisdicción inmobiliaria no se quedan en lo operativo y lo legal, sino que llegan incluso al siempre delicado ámbito financiero. Según el artículo 117 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, acerca de las tasas por servicios, establece que la recaudación que se obtenga por estas tasas será utilizada exclusivamente para el mantenimiento y la sostenibilidad de la jurisdicción inmobiliaria, lo que no podrán ser transferidos ni utilizados en el mantenimiento de ninguna otra institución. El año pasado nosotros tenemos constancia de que existían en las cuentas de la jurisdicción inmobiliaria, que no es una persona jurídica distinta del Poder Judicial, más de 300 millones de pesos. 300 millones de pesos que el presidente de la Suprema quería utilizar, y para ello creó un sistema una actuación, realizó una actuación totalmente fraudulenta, mediante la cual fabricó y falsificó una supuesta deuda. Surún Hernández se refiere al contenido del acta 017-2020, aprobada por el Consejo del Poder Judicial el día martes 12 de mayo del mismo año, cuyo tema identificado como 5.3 lleva por título Reembolso de fondos de la jurisdicción inmobiliaria, y según el contenido, el director general de Administración y Carrera Judicial, Ángel Brito, identificado públicamente como un hombre de confianza del presidente de la Suprema Corte de Justicia, expuso la necesidad de realizar el reembolso de los fondos erogados por el Consejo del Poder Judicial a la jurisdicción inmobiliaria, por concepto de cubrir el pago del Plan Nacional de Titulación Masiva, el Plan Base de Datos Históricos y el Plan de Ventanilla Express y Fortalecimiento. Él decía, bueno, hay 300 millones de pesos de la jurisdicción inmobiliaria, ¿cómo yo puedo distraerlos? Pues estableció que desde 2008 al 2019, el Poder Judicial había invertido en la jurisdicción inmobiliaria 760 millones de pesos, como si los distintos presupuestos del 2008 al 2019 para el Poder Judicial no estén contempladas la partida de todo el Poder Judicial en su conjunto, incluyendo de la jurisdicción inmobiliaria. El acta que establece la supuesta deuda detalla que mediante el levantamiento de la Dirección Financiera del Poder Judicial, se estableció que las asignaciones presupuestarias realizadas a la jurisdicción inmobiliaria por el Consejo del Poder Judicial entre 2008 y 2019, correspondientes a planes y proyectos para el mantenimiento y sostenibilidad, ascendieron a 615.374.911 pesos. Además, suma otros 145.109.066 pesos por concepto de pago de seguro privado de salud al personal de la jurisdicción inmobiliaria, desde el 1 de enero del 2016 hasta 31 de marzo de 2020, para totalizar 760.483.977 pesos con 81 centavos que la jurisdicción inmobiliaria debía transferir al Consejo del Poder Judicial. Como si esa deuda de 760 millones de pesos hubiera figurado en los estados financieros del 2019, 2018, 2017, 2016 para abajo. Y como si ese crédito se hubiese hecho constar en los estados financieros que, por ejemplo, entregó en abril del
19, el magistrado Mariano Germán. Cuando usted llega a esos estados financieros, tanto de la jurisdicción inmobiliaria como del Poder Judicial, como en definitiva de esos años pasados, usted se da cuenta que no existía, porque no existía deuda. Pero el contenido del acta del Consejo del Poder Judicial, que aprobó transferirse recursos de la jurisdicción inmobiliaria, intenta justificar la acción, amparándose justamente en la norma que le prohíbe ejecutar esta acción, el artículo 117 de la Ley 108-5, que, como dijimos antes, establece que la recaudación que se obtenga por estas tasas será utilizada exclusivamente para el mantenimiento y sostenibilidad de la jurisdicción inmobiliaria. La ley, en cambio, no establece ninguna prohibición que impida al Poder Judicial transferir recursos a la jurisdicción inmobiliaria, que históricamente ha formado parte de las formulaciones presupuestarias, rendiciones de cuentas e informes de gestión del Poder Judicial. En opinión del presidente del Colegio de Abogados, la apropiación de esos 760 millones de pesos de la jurisdicción inmobiliaria por parte del Consejo del Poder Judicial constituyen ilícitos que deberían conllevar a serias sanciones. ¿Cómo se llama desde el punto de vista de responsabilidad penal actuaciones como esa? Se llama una falsificación fraudulenta de un crédito para fundamentar, legitimar la distracción de unos fondos que están dedicados, especializados para una labor, y el funcionario público desea distraerlo en otro renglón. Para el consejero del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo, la situación actual, tanto en la jurisdicción inmobiliaria como en el Poder Judicial en su conjunto, es la peor de su historia. Magistrado, si tuviera usted que definir en una palabra lo que sucede según lo que usted ha denunciado en el Poder Judicial, ¿cuál sería? La destrucción total de los organismos de fiscalización y del Poder Judicial, en sentido general, a la llegada del presidente Luis Molina Peña. Para la realización de este programa intentamos contactar y entrevistar a decenas de servidores y ex servidores del Poder Judicial, jueces, empleados y demás, pero la gran mayoría se mostró renuente a declarar públicamente las quejas que en privado expresan. Pese a los ingentes esfuerzos realizados por nuestro equipo, fue imposible obtener una respuesta oficial de parte del Poder Judicial a las denuncias e inquietudes planteadas en este reporte. Tampoco pudimos obtener la documentación requerida para aclarar las dudas que surgen ante estas denuncias. ¿Tiene usted temor? ¿Se ha sentido temor alguna vez de alguna represalia, consecuencia? No, nunca he tenido miedo ni nada, y además lo que he hecho lo he hecho asumiendo mi responsabilidad y a sabiendas de que estoy actuando dentro del marco de la ley. Luis Henry Molina Peña fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura el día 4 de abril del 2019 y estará al frente del Poder Judicial hasta el año 2024. Hasta entonces, solo el Congreso Nacional, a través de un juicio político que lleve luego a su destitución, puede apartarle del cargo, cosa que en la historia de la República Dominicana nunca ha sucedido. Mientras tanto, seguirá encabezando uno de los 3 poderes fundamentales del sistema político nacional, lo que lo sigue haciendo intocable. Hasta aquí esta entrega de nuestro reporte especial. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches.